Ves una situación rara en el patio de la escuela o en un campamento. Conoces la mecánica, la has visto antes y tal vez la viviste cuando eras niño. Tal vez la observaste en silencio, tal vez incluso en algún momento participaste sin entender del todo lo que eso implicaba. Mi nombre es Boris. Hoy hablaremos del acoso y desde Puentes Sensoriales te invitamos a acompañarnos. Sabes que estás ante una señal inequívoca de acoso y te nace una duda inmediata. ¿Intervenir o no intervenir? Y no sabes qué hacer. Déjame contarte algo. Lo más común en estos casos es no intervenir, sino entrar en duda. Y los estudios observacionales han documentado algo que resulta muy cruel, muy duro de aceptar. Los adultos que están presentes intervienen solo en el 4% de los casos. Eso significa que hay un 96% restante que mira, duda, espera o simplemente pasa de largo. Y aparecen pensamientos como estos. Son solo cosas de niños. No tengo suficiente evidencia. Puedo estar exagerando. Si intervengo, voy a generar un mayor problema. Me voy a meter en algo y no quiero ese tipo de problemas en mi vida. Pero a pesar de eso, tu percepción inicial no ha desaparecido. Tienes la certeza de que algo está mal. Sabes cómo se siente. Lo sabes en tu piel. Y sabes que debería hacerse algo. Y ese conflicto que experimentas es el punto de entrada para comprender este fenómeno llamado acoso o bullying. Para entenderlo hay que comprender algo muy simple. Durante miles de años, quedar fuera de la tribu no era un simple problema social, era prácticamente una sentencia de muerte. Por eso el cerebro humano evolucionó para interpretar la exclusión del grupo como una amenaza muy real. Y esto es profundamente relevante porque nos va a explicar por qué razón alguien es acosado, alguien observa, alguien acosa y alguien no interviene. La inclusión social activa redes cerebrales similares a la del dolor físico, como un mecanismo real del sistema nervioso. Por eso el rechazo duele a nivel neurológico. Y cuando un niño vive exclusión, humillación repetida, no lo procesa como un evento social aislado, sino como una condición de amenaza. Y esta percepción de amenaza hace que este niño viva en constante hipervigilancia, con una menor sensación de seguridad y una clara reducción de recursos disponibles para aprender. Eso quiere decir que tenderá a manifestar problemas de aprendizaje o dificultades para concentrarse porque gran parte de su energía se utiliza en anticipar riesgos dentro de su entorno inmediato. ¿Notas por qué esto es importante? Piénsalo. Si ves a un niño o una niña que reúne estas características, se vuelve necesario que prestes atención. Puedes considerarlo como una alerta. Por otro lado, debes entender que el acoso siempre ocurre dentro de un grupo, donde hay quien inicia la conducta, quien recibe la conducta, pero también hay observadores, hay risas, hay silencios, hay repeticiones, hay difusión o simple inacción. El hecho de observar sin hacer absolutamente nada. Y eso no es neutral. Y el poder de la dinámica en este caso no depende solo de quien agrede, sino de que el grupo permite que continúe. La mayoría de observadores no actúa porque esté de acuerdo, sino porque están calculando sus propios riesgos sociales. ¿Qué pasa si intervengo? ¿Qué pasa si me meto? ¿Qué pasa conmigo si soy yo el siguiente en la lista del acoso? Y mientras ese cálculo ocurre, alguien sigue siendo lastimado sin que nadie lo detenga. Y en ese mismo sistema también estamos los adultos, docentes, entrenadores, jefes scout, familias que muchas veces vemos señales antes de que exista un problema formal, antes de que se dé claramente cambios en la conducta, ya sea
en forma de aislamiento o conflictos repetidos, pero no siempre lo interpretamos como algo que es urgente. A veces parece pequeño, incierto, algo que puede esperar, algo subjetivo, pero no puede. No puede y no debería tener que esperar. Ese 4% que mencionamos antes es la diferencia entre un niño integrado y uno que aprende que los adultos no lo van a proteger. El bullying no destruye a golpes, lo hace silenciosamente, día tras día, mientras los adultos dudan. Y los datos muestran que los compañeros de ese niño están presentes en el 85% de los episodios de acoso. Y más de la mitad del tiempo refuerzan al acosador con solo su presencia, mirando sin hacer nada. El poder del acosador no le es propio. Se los damos los que miramos, nos reímos o simplemente guardamos silencio. Por lo tanto, la intervención empieza en el momento en que se ve la conducta y el primer paso es detenerla de forma inmediata, sin humillar, sin dramatizar, pero con claridad. Esto se detiene ahora. Ahora se separan. Y esto no es un castigo, es un límite visible y necesario para el grupo, porque el grupo aprende en tiempo real. ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? No podemos ir reforzando conductas disruptivas que lastiman a los otros. Los chicos deben saber, el grupo debe saber, el otro debe saber que hay alguien dispuesto a detenerlo, que hay alguien que está viendo, que hay alguien allí presente y que el adulto responsable no está avalando esa conducta por medio de mirar hacia otro lado. Después de detenida la conducta y antes de hablar con nadie más, nos acercamos a la víctima a solas. Un tiempo prudencial, lo que resulte necesario. Y le decimos, ¿estás bien? Esto que pasó no es normal, no está bien y no estás solo. Yo me hago cargo. Con esto vas a ayudarlo a restablecer seguridad, a recuperarse, a desescalar sus emociones que en ese momento están totalmente sobrepasadas, a saber que hay alguien que se preocupa por él, que hay alguien que le apoya y por lo tanto ya no sentirse expuesto, avergonzado o desprotegido. Y esto es importante porque si no percibe que hay un adulto firme y disponible, es más probable que vuelva a callarse la próxima vez. Debemos proteger a la persona afectada antes de cualquier otra cosa. Primero seguridad, bajar la intensidad y restablecer la estabilidad. Estoy contigo, esto no va a continuar, quiero entender qué pasó, pero primero necesito saber que estás bien. No se trata de interrogar al niño, sino de recuperar seguridad en el espacio. Ese es el punto principal y la razón de ser de esta parte de la intervención. Luego viene el grupo. Y el grupo es importante porque es el grupo el que sostiene gran parte de la dinámica. El primer refuerzo que hay que cortar es la atención del grupo. Si los demás miran, se ríen o se quedan observando en silencio, eso alimenta la conducta más que cualquier otra cosa. Cuando intervengas, no te quedes solo en no se rían. Voltea al grupo y dices, ustedes acaban de ver esto. ¿Alguien más sintió que estaba mal? ¿Alguien más pensó en ayudar pero no supo cómo? Y observa las reacciones. Puede que alguien hable o no, pero sus posturas, sus rostros y sus miradas también aportan información. Entonces agregas, si vuelve a pasar, no necesitan a enfrentar al agresor, vienen a mí. Si yo no estoy, buscan otro adulto, pero no se quedan mirando. Mirar es permitir. Hoy es otro, pero mañana bien podría ser tú. La clave en la intervención es retirar los refuerzos que mantienen la conducta. No reír, no repetir, no grabar, no difundir, no participar. Pero eso no se logra solo pidiéndolo. Se logra entrenando previamente al grupo para que sepa cómo actuar cuando presencia una situación de este tipo. Porque cada refuerzo social, aunque sea pequeño, ayuda a mantener la conducta del agresor. Y luego está quien agrede.
Vamos a intervenir aquí, pero no atenderemos esto desde la humillación ni desde la etiqueta. Primero vamos a separar la conducta de la persona y después preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué buscabas con esto? ¿Atención del grupo? ¿No saber cómo responder de otra forma distinta a cómo lo hacías? Y es que necesitamos saber para qué sirve esa conducta. Nunca olvidemos que toda conducta cuenta una historia. Y eso es importante. Lo intuitivo nos dice, hay que castigar. Pero si solo castigamos, muchas veces esa conducta simplemente muta, cambia a otra forma, pero no desaparece. Y nuestro objetivo no es que cambie o mute, es que desaparezca. Entonces, lo que aquí funciona es identificar el refuerzo que obtenía ese niño y enseñarle una conducta alternativa que le dé el mismo resultado, pero sin lastimar a nadie. Y eso se entrena. Ahora viene la familia, porque sin familia cualquier intervención se sostiene pegada por una cinta adhesiva. Y esta parte es sumamente delicada porque la forma en que entras en esta conversación con la familia lo define todo. Si entras desde la acusación, la familia se defiende y se rompe la posibilidad de trabajar juntos. Por eso al inicio tiene que ser una alianza, hay que construir una alianza. No es un interrogatorio. Dices, gracias por venir, sé que esto no es fácil, valoro el tiempo que han tomado. Y es que nuestro objetivo no es buscar culpables, es entender qué está pasando y cómo aseguramos que su hijo esté bien y que el entorno sea seguro para todos, incluyéndolo a él. Solo después de ese encuadre nombras conductas concretas, observables, sin etiquetas. No vamos a decir su hijo es un agresor. Vamos a decir pasó esto, esto vimos, necesitamos que esto cambie. Y ahí recién empieza el trabajo conjunto. Y finalmente viene el seguimiento, porque esto no se va a resolver solo en una sesión. Se observa si la dinámica realmente ha cambiado, si la persona afectada recupera su seguridad, si el grupo dejó de reforzar, si quien agredió está usando la conducta alternativa que se le enseñó, si la familia está alienada y si el entorno se estabiliza. Sin seguimiento, cualquier intervención se diluye. Sin familia, cualquier seguimiento se rompe. Y es que el bullying no es un problema entre dos niños, es una dinámica de grupo donde participan todos, incluyendo cuando no lo notan, incluso cuando no quieren, incluso cuando creen que no están haciendo nada. Y lo que realmente está en juego no es solo la conducta puntual que observamos, es lo que los niños aprenden sobre pertenecer. Si pertenecer exige excluir a alguien o si es posible pertenecer sin dejar a nadie afuera. Si te gusta nuestro contenido, por favor, síguenos, suscríbete, danos un like y si deseas informarte acerca de nuestros cursos y talleres, escríbenos a nuestro correo electrónico que se encuentra justo aquí abajo en la descripción del video.